Ok. Hola, soy Seth Álvarez y en esta ocasión estoy con Luis Miguel Arce, guionista, director, productor. No sé. A ver, ahorita él nos va a platicar un poquito. Pues Luis Miguel tiene algunos premios por ahí en el rubro del guión. Ahí me ayudas si me equivoco en algo, pero por ahí tienes un premio en Estados Unidos, ¿no? Este, quedaste seleccionado en una, por guión en algo en Estados Unidos, ¿no? No recuerdo el Eh, festival. sí, he estado en Estados Unidos, particularmente la Feria de Escritores que se hace en el Cinequest de San José y también es como un concurso de guión que se hace dentro del Festival de Cine de Nashville. Bueno, también estuviste en el Talent del año Talents fue 2018, me parece. y has estado varias veces seleccionado en el Oaxaca Film Festival también por guión, ¿no? Ah, así En es. Bengala, por argumento, ¿no? ¿En qué, En el perdón? Bengala, en En Bengala. Bengala sí también ahí tuve la oportunidad de ser finalista con el argumento y pues nada, y por ahí otros Y en festivales. el En GIF, Guanajuato ¿no? En estuve. el GIF. En el GIF en 2013, ahí sí tuve pues ahora sí que la suerte de que ganara ahí el guión de cortometraje en el concurso Ah, ok, para que nos GIF. platiques un poquito sobre eso. Y bueno, pues lo que quería platicar contigo era, bueno, ya te había comentado que con Antonella hablamos un poquito del proceso del guión cinematográfico, ¿no? Todos sus pasos. Pero uno de los pasos más importantes que creo que yo es la idea, ¿no? De dónde partes, ¿no? Me gustaría que me platicaras para ti qué es ese proceso en el mundo del guionista, ¿no? La idea, cómo surge, cómo nace. Yo tengo entendido que eh, la- siempre captamos muchas historias, ideas y cosas así, y todo se queda guardado en el cerebro y llega un día en que dos ideas chocan y eso produce la creatividad, ¿no? Así Entonces, es. Uh-huh. me gustaría saber cómo tú trabajas con eso, ¿no? O sea, cómo tus proyectos comienzan, ¿no? Ok. Pues sí, bueno, tú más o menos ya conoces un poco más ahora sí que de la carrera que he tenido y Ujú. yo particularmente no, o sea, no estudié cine, yo soy publicista. Ujú. Entonces, pues a lo mejor lo que pueda explicar yo va a tener que ver también un poquito con Claro. cómo lo abordo desde eso, ¿no? Desde el conocimiento que tengo como publicista. Y creo que es el mismo Eh, proceso, ¿no, Luis Miguel? Creativo. ¿Sí? sí, hay cosas similares. A mí, de pronto, pues, sí lo he pensado varias veces. Hay muchas herramientas que he aprendido gracias a la publicidad que me han servido para, pues ahora sí que para escribir el guión. Y de pronto hay puntitos que me parece que pueden ser, no sé, en mi caso son ventajas, habrá quien lo vea diferente, pero por ejemplo, cosas como el insight, ¿no? Que es un término que utilizamos en publicidad, en donde pensamos pues más como en el receptor, o sea, y ahí a lo mejor tiene algo que ver con mi proceso creativo. De pronto, efectivamente, lo que dices tú, uno se queda con imágenes en la cabeza, con estas ideas, y de pronto algo te hace clic. A mí a lo mejor lo que me ha servido, la parte de publicidad, es de pronto pensar en que no solo qué es lo que quiero decir, sino cómo quiero que lo perciba la otra parte. No estoy diciendo que lo importante sea que pienses qué va a pensar la otra persona de lo que estás escribiendo, sino muchas veces a lo mejor, o sea, como que me quedo más como en el mensaje, no sé cómo decirlo. Que de pronto yo, pues, leyendo libros de guión, porque ahí sí, pues me ha tocado aprender así, con libros, pues sí, hay autores que te dirán pues, que no importa, que seas libre, que defiendas tu idea, bla, bla, bla. Y podré estar de acuerdo en muchas cosas, a lo mejor, te digo, en otras no sé si estoy en desacuerdo precisamente, pero te digo, como publicista, a lo mejor, no sé si lo abordo diferente, tú a lo mejor me podrás ahí también complementar un poco en ese sentido. Sí, mira, bueno, ahorita que te estoy escuchando, me gustaría que antes
de seguir con esto, me platicaras Ujú. también cómo llegaste tú al guión, cómo fue ese cambio de la publicidad al guión, o sea, ¿qué pasó ahí que dijiste, no, pues yo me voy a dedicar al guión? Sí, mira, yo terminé mi carrera como publicista y estaba estudiando un diplomado que era en creatividad y producción de comerciales, y tenía ahí compañeros que eran cineastas, era gente que había estudiado cine, gente muy talentosa. Y de pronto fue en una plática informal. Yo siempre había tenido pues como esta espinita de intentar escribir como un cortometraje, pero la verdad es que nunca me había atrevido. Siempre me gustó el guión. No sé, más joven estudié teatro y cosas así, y luego me brinqué a publicidad y ahí estaba yo. Y el asunto fue que en esta plática informal, en ese momento, Marlene González se llama, una compañera de ese diplomado, me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, si tienes una idea, podemos empezar a trabajar algo. Y ella más o menos me empezó a ayudar con eso, y brincó esta idea para un cortometraje de una historia que tenía yo, pues no una historia, era un argumento chiquito que ya había yo escrito, y nos aventamos ahora sí que ese guión de cortometraje entre los dos. Y fue el que Y ganó en el GIF. fue el que ganó en el GIF. Entonces, de pronto, pues en ese momento dije, bueno, probablemente, Por ahí vamos. este, sí, puede funcionar este asunto, y por eso me interesó más el guión. Oye, y me podrías platicar cómo fue que surgió esa idea? O sea, ella te dijo, ¿tienes alguna idea? Y tú dijiste, no sé, se te vino a la mente, tuviste que ponerte a leer, a buscar. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el asunto? Ah, mira, de hecho, perfecto. Eso va a servir para ejemplificar lo primero, que a lo mejor no quedó muy claro. Claro. Eh, este, Esa idea la había yo platicado durante la carrera. En realidad era una idea de algo que creímos que iba a funcionar bien, como una campaña publicitaria, pues intentábamos, o sea, fue de estas pláticas así entre amigos, con amigos publicistas. De pronto les dije, oigan, pues esto estaría padre, y empezamos ahí, y se quedó simplemente ahí como algo en el aire, ¿no? Y pero siempre lo pensamos como algo que nos ayudara a vender otra cosa, ¿no? O sea, dijimos, bueno, pues ojalá encontremos al cliente, y era muy raro porque pues, era pensar como en un banco y cosas así que al Claro, final no tuvo nada que nada que ver, ¿no? ver. Y pues sí, de hecho me acuerdo hasta cómo surgió. Fue en un viaje en camión a la Ciudad de México. Yo iba de Celaya a la Ciudad de México, y de pronto como que me acordé de eso, y utilicé realmente no la idea como tal, sino ese elemento de lo que se quería decir con la esencia de la campaña publicitaria que habíamos pensado. Dije, a partir de eso se me hace que se podría contar una historia padre, y entonces empecé, pues ya ahí no es cierto, iba con mi celular, traía uno de esos celulares todavía como muy viejitos, ni siquiera era smartphone, ahí traía, de El esos que traían cacahuate. tele integrado. este, y ahí empecé a escribir así como los personajes y lo que se podía como crear alrededor de esta historia, y pues básicamente así salió. Ah, mira. Por ejemplo, de hecho yo creo que sí leí ese corto, el que quedó en Estados Unidos, Ujú. que era de una señora y todo el rollo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Ese cómo Sí, surgió? ¿De dónde vino? ¿Tuviste alguna la, imagen? ¿Fue algo de tu familia? ¿Cómo fue que sucedió cómo surgió ese corto? la asombrosa suerte de la tía Carmela se llama. Ándale. Ese mero. Sí, esa idea, fíjate que con ese corto particularmente me pasó algo muy chistoso, porque yo cuando escribí esa historia, la verdad es que durante un largo tiempo yo siempre como que defendí y argumenté que la historia venía como de un personaje que había conocido yo tiempo atrás, y que era esta persona que tenía como mucha suerte en las cosas y así. Y de pronto yo siempre creí que venía como todo de ahí, y conforme fui haciendo, digamos, nuevos tratamientos, porque
es como todos vamos a tener, me parece los que escribimos, tenemos como una historia que fue escuela para nosotros, o sea, fue un cortometraje que tiene como, no sé, 15 tratamientos diferentes, porque cada vez que lo escribía iba yo aprendiendo, porque te digo, como yo no tenía esta escuela del guionismo, entonces sobre mi trabajo iba yo viendo blogs, leyendo libros, escuchando las opiniones de gente que me hacía el favor de leerlo. De pronto me atreví hasta a juntarme una lanita y lo mandas a estos festivales en Estados Unidos que lo que hacen es mandarte un análisis de vuelta de tu trabajo y ese tipo de cosas te van enriqueciendo. Y te digo, en ese sentido, me fui dando yo cuenta de que más bien era una historia que tenía mucho que ver con una imagen de gente, de un familiar muy cercano. No me gustaría ahondar más en eso, pues así, pero era una historia de familia. Claro. Era algo que dije, bueno, pues tengo yo ganas de decir algo y lo estoy haciendo a través pues, de esta historia. Eso, no sé, supongo que a mucha gente le pasará que empiezas como a acercarte a tus historias y empiezas a darte cuenta qué elementos de ti estás poniendo, pues, ahora sí que en tu trabajo. Claro, oye, pero platícame un poco más atrás, o sea, ¿cómo surgió esa historia? O sea, a partir de una imagen, de tú Es a poner, partir de una imagen, de tú sí. decir, por ejemplo, yo en Polvo Blanco, Sí. fue una historia de encargo para mí, Uh-huh. ¿sí? Porque yo esa historia, había el concurso del Festival de Cine del Desierto y a partir de ahí yo dije, yo quiero entrar a ese concurso. Uh-huh. Entonces, empecé a crear la historia por asociación, ¿sabes? Porque Claro. primero empecé diciendo, no tenía nada, solo quería entrar a ese concurso. Entonces Uh-huh. empecé diciendo, ¿dónde está el Festival del Desierto? Está en Hermosillo. ¿Qué hay en Hermosillo? Pues desierto. Veía Uh-huh. todo amarillo. ¿Qué hay en el desierto? Pues puede haber una persona ahí, una chica, que le pasa algo, pero ¿qué le pasa? Uh-huh. No hallaba yo y entonces, ¿dónde queda Hermosillo? Pues a un lado de Sinaloa. ¿Qué hay en Sinaloa o cerca de Sinaloa? ¿Qué hay en Sinaloa? Droga, coca, ¿no? Entonces, así empezó el asunto, polvo Uh-huh. blanco, ¿no? Pero mutó todo el tiempo, ¿sabes? Pero lo hice por Uh-huh. asociación, ¿no? Claro. Y al final la droga se convirtió, el polvo blanco en realidad es cal, ¿no? Pero Uh-huh. empezó como una droga y después se Uh-huh. convirtió en cal porque es acerca de un asesinato. Uh-huh. Años después, que yo platicaba con el director del corto, ya cuando él lo iba a dirigir, que me empezó a preguntar qué onda, de dónde vino y todo, para él empaparse de las cosas, este, salió al tema, pues, porque es sobre violencia doméstica, ¿no? Entonces me preguntaba que por qué las mujeres eran las protagonistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo me empecé a buscar y pues sí salió como a ti que dices que después salió lo de un familia, pues salió mi propia vida, ¿no? La violencia familiar que yo viví en mi casa, valga la Uh-huh. redundancia. Entonces, yo en ese caso, mi proceso de creativo hacia la idea fue por asociación, Uh-huh. ¿sabes? Que empecé a decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Que hay diferentes procesos a lo que llego a la idea, ¿no? Desde ver una imagen y todo ese rollo. Por eso te preguntaba a ti, ¿qué fue lo que te detonó esa idea de este cortometraje? Mucho antes que supieras que tiene mucho que ver con alguien de tu familia. Sí, fíjate que particularmente ese guión parte de una idea en mi cabeza. Yo tenía una imagen en mi cabeza de una mujer que se estaba esforzando mucho por sacar, digamos, como a su gente, a su familia adelante. Tenía la idea, esa era la primera idea que me salió. Y es como que traes ese sentimiento, esas ganas de decir, híjole, es que hace lo imposible y entonces en lo imposible se desarrolló la historia. ¿En cómo digo que hace lo imposible? ¿Sí me explico? Uh -huh. Y fue esta historia a través pues, de estos elementos como mágicos, exagerados, ¿sí me explico? Era
empecé a rodearla de esto como para intentar decir algo que posiblemente en la concepción era muy simple. Entonces sí viene de una imagen muy particular, es una imagen inclusive en mi cabeza fija que siempre he tenido de quién es, cómo se ve mi personaje, que mantiene como esta entereza, aunque digamos que el entorno no le está favoreciendo, pero está haciendo algo porque tiene una motivación, ¿no? Y en ese sentido me parece que te digo que partió de ahí y partió también, te digo, empieza a enriquecerse, pues obviamente todos nos influye el momento personal, ¿no? Entonces será pues Pero, la pero, distancia. pero no lo piensas, ¿no? En el momento. No, No, no. o sea, es lo que yo te digo. Yo cuando escribí esta historia, ya había ganado, bueno, quedó seleccionada en el Festival de Cine de, este, de Hermosillo y luego ganamos el primer apoyo a las producciones del IMCINE, ¿no? Hasta ese momento pasaron, que era, creo en el 13, 14, como 3, 4 años, y fue cuando hice esta plática con el director, Silverio Palacios, y él fue el que me preguntó, oye, ¿qué onda? Y fue donde sacamos esa conclusión que venía, pues, en realidad de mi familia, ¿no? Que era algo que había sucedido en mi familia y que, pues, salió ahí en esa historia, ¿no? Que te digo que empecé por asociación, ¿no? Así es. Sí, yo creo que, y de hecho yo la necesidad que tenía de sacar en ese momento era otro cortometraje. Otro cortometraje fue porque a mí me pasó, no sé si estuvo bien o mal que me haya pasado que este primer corto que escribí con la ayuda de Marlene funcionara de esa manera, porque Claro, entonces de pronto empiezas como con la vara muy alta, ¿no? sí, Y tú empiezas a creer que todo lo que escribes o que todo lo que escribas en adelante pues va a funcionar. Y claro, entonces claro, claro. fue un año y medio a partir del Festival de Cine de Guanajuato de puros golpes así de realidad, pues ahora sí que de que todo me decía, pues te falta preparación, necesitas clavarte más, ¿sí me explico? Y fue prueba y error, o sea, probablemente hablando en términos de volumen de trabajo, a lo mejor fue el año y medio más productivo que tuve en volumen, pero tengo ahí atorados 15 cortometrajes que escribí después que no llegaron a ningún lado y era, te digo, era rechazos, 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 y ahí pues te curtes, porque al final me parece de una de las grandes enseñanzas y algo que tienes que mantener siempre, ahora sí que en la cabeza durante tu carrera como guionista es entender que te van a pegar, o sea, la crítica te va a pegar, pero tienes que entender que aunque tus motivadores sean personales, las críticas no son personales, es decir, hay mucha gente que me parece que se atora ahí y de pronto interrumpen su proceso creativo porque se sienten expuestos, digamos, cuando de pronto sacan, no sé, Claro. su historia y lo que sea, y escuchan un comentario y creen que tiene que ver con el motivador de su historia y no, o sea, pues el lector no sabe por qué escribiste, el lector no sabe que en realidad estás ¿No? hablando de tu historia Algo familiar. tuyo, claro, claro. No, pues es que sí, Sí. bueno, después en el talent quedaste con un argumento, ¿no? El de las golondrinas. En Talent fue un argumento que luego me permitió sacar la beca de jóvenes creadores del FONC. Ah, sí, 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 se me ha pasado. Ahí es donde trabajaste el guión. Así es, bueno, es un guión de largo que todavía, pues estoy haciéndole ahí, Ajustes. algunos ajustes. Les quiero sacar ahí un nuevo draft, espero yo, pues en estos meses, pero pues mientras tanto, pues, Bueno, y ahora, ahí, cómo estuvo el rollo de esa historia? ¿De dónde surgió? ¿De una imagen? ¿De un...? ahí, fíjate que esa historia me parece que más bien tiene que ver con esa sí ya la sentí más personal, en el sentido de la identifiqué desde el principio, eran ganas de decir, de pronto te sientes que la vida te regresa a lugares en donde ya no perteneces, ¿no? O sea, de Claro. pronto, porque, pues, no sé, por las circunstancias, tú regresas y de pronto dices, oye, pues yo pensé que aquí, pues, Pero, uh-huh. ajá, pero esa historia sí vino de ese diálogo
o de una imagen o de un recuerdo, o sea, partió de ahí. Quiero hacer una historia sobre esto. Viene de una imagen que también recuerdo en el momento exacto, era una imagen igual en carretera, no sé, a mí me gusta mucho pensar en carreteras, supongo que cada quien tiene sus espacios, Claro. y fue igual una imagen de una casa y en una comunidad en carretera que de pronto me quedó como la fotografía en la cabeza y me empecé a preguntar cómo sería vivir ahí, etcétera, y empecé a asociarlo un poco te digo, pues con el momento personal que traía y eso sí me permitió, la verdad, desarrollar ese argumento para mí fue fácil porque tenía ganas de decir algo y encontré la imagen y encontré Claro. los personajes como para crear una historia, digo, es totalmente ficción, pues, pero digamos que lo que mueve al personaje era más o menos algo que yo tenía la necesidad pues, de sacar. Claro. ¿Y cómo se llama el largo? Las El golondrinas. largometraje se llama La alegría de la golondrina. Y que viene de una canción o algo así. Sí, fíjate, también hay de esos ya fueron elementos que fui yo encontrando. En realidad el nombre originalmente no era así, pero todavía ya en la creación del personaje, etcétera, pues encontré pues como música y así. De hecho he tenido mucha suerte con eso porque de pronto he encontrado como cosas así que hablan de las golondrinas y tienen que ver con este asunto Claro, claro. de que regresan a casa y etcétera. Entonces ahí pues sí, creo que me ha favorecido un poquito eso. Sí, sí, ya, eso sí, la verdad ya fue meramente fortuito. Claro, sí, por ejemplo, yo en el ocaso de Juan, que lo escribí a partir de la idea del director, yo siempre pensé que esa idea venía de una imagen que tenía el director sobre un chavo dándole a comer moras a un niño. Ujú. Siempre pensé que esa como era como su imagen que detonó toda la historia. No sé si sea cierto porque nunca lo platiqué con el director, pero como que siempre había esa imagen estaba sobrepuesta, como que a partir de ahí se imaginó la idea de la historia, ya de ahí pues la trabajamos e hicimos el guión. Pero esa es otra opción, ¿no? A partir de una imagen, ¿no? Una imagen te genera una idea y te pones a echarle y a escribirle y las cosas van surgiendo poco a poco. Y como tú dices, y te van regalando cosas que van como que atraes, ¿no? Atraes Ujú. cosas que caen en tu historia, ¿no? Y Exactamente. bueno, ese mismo argumento fue el que estuvo en Bengala, ¿no? Efectivamente, sí, el Y mismo luego argumento estuvo en estuvo en Bengala, el Talents también, sí, y luego ya en el lo Fonca. llevé a Fonca, así es. Ok, y bueno, en el corto del GIF sí platicaste el rollo, pero no platicaste más o menos. Habías dicho que venía de una historia que ya habías planteado para publicidad. Sí, era una O sea, idea, digamos, de algo que sí, podía funcionar y de ahí. ahí La imagen, pero también tengo la imagen de esa historia. O sea, la imagen fue, bueno, ahorita estoy aquí en Celaya y mis papás, bueno, esta es la casa de mi familia, y saliendo de aquí en un semáforo se me acercó una de estas personas que traen cargando, de estas imágenes, sí, 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 una, son, pues una sí, virgen, una ¿no? virgen Ajá. se veía pesadísima, hacía un calor de esos así insoportables, y era esta persona que traía cargando la virgen y te iba pidiendo dinero en la calle. Ok. Entonces, a mí me parecía muy impresionante porque el tipo se veía que de verdad lo estaba sufriendo, pero pues, se me quedó como muy, muy grabado que yo decía, este cuate se ve que no ha comido, que está soleado y en serio, peso que le daban lo metía, traía ahí como un contenedor chiquito ahí y digo, yo quiero creer que Que pues, no se embolsaba nada, ¿no? Y que de verdad lo no, estaba haciendo para, sí, a lo mejor está mal que lo diga, pero lo que voy es eso, o sea, a mí sí me transmitió que el tipo lo estaba haciendo claro, porque claro. creía en lo que estaba haciendo. Entonces, te digo, de repente, pues te digo, eso me hace clic, te digo, con dos o tres cosas, como dices, me quedo con esa imagen, traía la idea de la publicidad, y te digo, de repente en este viaje en camión, o sea, como que es todo, y de repente dije, ¡pum! Aquí se me Aquí. hace Sí, que es la puede historia haber. del billete, ¿no? Que va de un lado a otro, ¿no? Esa es, ¿no? Exactamente, Ok, esa es la que exactamente. ganó el GIF.
Así es, esa ganó el GIF y luego ya estuvo en Oaxaca y estuvo también el Short México fue En el short. finalista y Ajá. En después Oaxaca, ¿qué otra? ¿También metiste las golondrinas en Oaxaca? No, la golondrina no está en Oaxaca. En Oaxaca, te digo, estuvo otro corto que se llama Good Morning Florida. A ver, a ver, platiquemos de ese, ¿cómo fue que nació ese corto? Ese también de una imagen, no sé qué, bueno, es que te digo, pues es mi proceso, o sea, Me me parece acuerdo que siempre es igual. ese es el que el cuate que vende, que se va ¿cómo se llama? A los juegos, ¿no? Algo así. Exactamente, es este chavo que está buscando que tiene la idea de que su papá está en el extranjero y tiene esta añoranza, ¿no? De que hay un mundo mejor allá en donde lo esté esperando su papá. Y, y entonces, pues la historia se desarrolla a través de eso y toda la imagen viene justamente de este cuadro que mencionas, que prácticamente se acerca al final del corto de un, un tipo, y es que eso es algo que me pasó a mí, no sé si yo soy un tipo que le tiene muchísimo miedo a las alturas, entonces de repente te subes a una de estas Montañas montañas rusas. rusas y ese momento en donde estás arriba, o sea, es esa sensación de soltar todo lo que tienes, porque ya no te puedes echar para atrás, tienes que enfrentar lo que está ahí y te tienes que soltar porque si no la pasas muy mal, o sea, si de por sí ya es terrible la sensación de ir subiendo, en ese Sí, sí. momento como que te liberas. Ya, me gustó la experiencia y me quedé con la imagen y luego no sé por qué me puse a buscar imágenes en internet después de vivir eso, de cuáles otras montañas rusas había así que fueran tan impresionantes y dije, sí, es este asunto de liberarse, ¿no? Y es una manera como muy cinematográfica ese cuadro de decir, pues ya estoy acá y de repente voy para abajo. Y ya cuando voy para abajo estoy enfrentando todo lo que me da miedo y no hay manera de brincarme del carrito, ¿verdad? Entonces, Claro. pues más o menos salió de... Y y entonces, ¿y qué otro está en Oaxaca? ¿Qué otro quedó en Oaxaca? En Oaxaca, también el de la tía Carmela, el de la Ah, tía sí. Carmela, pero ahí sí fue una adaptación. De hecho, en eso te digo, también es que la tía Carmela, te digo que me dio muchas cosas. Ese cortometraje, cuando empecé a moverlo yo en festivales, ahora que hablabas de tu experiencia, yo lo que quería era intentar, por alguna razón, volver a quedar como en el Festival de Cine de Guanajuato y tenía como otras cosas que dije, bueno, si ya me probé aquí, pues a lo mejor por ahí va la cosa. Bueno, no quedó en nada. O sea, las primeras versiones de esa cosa no quedó en absolutamente nada. De pronto lo seguí arreglando, quedó en del Festival de Cine del Desierto, cuando tenían este concurso de guión latinoamericano, le llamaban ellos. Ujú. Y lo seguí moviendo acá, pero no pasaba nada. Entonces, no sé por qué en mi cabeza, y fue algo que a lo mejor todavía no sé explicar totalmente, pero dije, como que siento que esta historia le gustaría más a alguien en Estados Unidos que a alguien en Que le México, llegaría. si me explico, por Sí, sí. nuestra manera de ver la vida, porque sí, porque no sé, no quiero decir nada que esté fuera de lugar, pero son tipos de historias que a lo mejor allá funcionan y acá no. Es, Porque lo vemos muy traduje, común, ¿no? ¿mande? Lo vemos muy común esas historias aquí. Y para Sí, ya ellos hay son cosas que no como, nos creemos, digamos que aquí claro. no nos creemos. Ya sabes, todo este asunto de por qué allá Superman y acá Pedro Infante, por ejemplo. Sí me explico, pero no nos vamos a meter en ese Sí, asunto. porque es otro pedo. Este, pero te digo, en ese sentido, traduje la historia y entonces empezó a funcionar la historia en estas convocatorias en Estados Unidos y extrañamente, cuando ya, digamos, hice la adaptación, porque además tuve que adaptar, obviamente, pues las frases, los chistes, los lugares, bla, bla, tuve que pensar mucho más como en un pueblito estadounidense y no en un pueblito mexicano y y a la hora de aventarlo así y traducirlo, entonces empezó a funcionar acá. Claro. Este, pero fue hasta como que me permití hacer el brinco. Y te digo, ahí la clave es lo que te digo, lo que te mencionaba hace rato. Tuve que, de verdad, tragarme un montón de comentarios diciéndome,
pues no importa si tienes un año trabajando en tu historia, no funciona, es una locura, así me explico. Sería un corto carísimo, los personajes no tienen sentido, está súper recargado, o sea, eran muchas cosas y yo decía, es que, híjole, a lo mejor sí soy muy malo escribiendo, o sea, Yo digo y pensando que soy malo. sí, sí, sí. Bueno, todo, yo creo que todos pasamos por esa crisis, todos los que escribimos es un día sí y un día no, ¿no? O sea, un día como que dices, Claro, claro. como que sí la hago ahí más o menos, pero luego ya, no sé, cosas de guionista. eh, pero te digo, en ese sentido, sí, te digo, tuve que aguantar mucho y entender que no era como esta curva, ¿sí me explico? O sea, escucha lo que te dicen, toma lo que te sirve y aprende a diferenciar lo que te sirve y lo que simplemente es una opinión. Claro. Porque es imposible de pronto en la crítica, no, yo siempre estoy abierta a la crítica, etcétera, pero de repente sí me parece que inclusive para la persona que te está dando su crítica, aunque quiera hacerlo de la manera más constructiva, siempre va a meter un poco de su opinión. Claro, cada quien ve su película, güey. Exactamente, ¿No? O exactamente. sea, yo en una ocasión yo, me dieron 7, 8, feedback de un guión mío de largo que al final terminó convirtiéndose en un Frankenstein, ¿no? Y Ajá. pues tuve que regresar nuevamente a mi idea Ah, original, ¿no? sí, que me habías comentado, un largometraje, ¿no? Sí, Que un tenías largo. tú. Sí, Sí. y volví a mi, y no ha funcionado tampoco, pero bueno. No, pero es que siempre Sabrá se te Dios olvida. cuál de los 7 tenía la razón, güey, para saber, ¿no? Sí, es que es imposible, porque luego pasa eso, empiezas a escuchar tú, te digo, de todos estos lugares, por más el reporte acá súper profesional y dices, pues este cuate tiene la razón, se ve que sabe lo que está haciendo, pero también te dicen, bueno, pues pídele su opinión a esta otra persona y a lo mejor tú dices, híjole, son dos monstruos del guionismo y de repente encuentras que pues, sus opiniones no empatan, entonces pues es difícil, si me explico, de repente Sí, pararte en claro. eso. Y sí siento que eso, de pronto, te repito, afecta el proceso creativo de los guionistas porque, te digo, de repente siento que se desgastan en intentar quedar bien y no encontrar su historia. Y no, y la línea es muy delgada entre digamos, entre ser firme y ser necio. Es Ujú. decir, yo tengo que ser firme con mi historia, no necio con mi historia. Claro, claro. O sea, tengo que mantener la línea y sí, adaptarla, pero no puedes perder eso porque te pasa esto que estás diciendo tú con tu historia y te digo lo que de pronto a mí también me ha pasado un montón de veces, que empiezas a escuchar y dices, sí, y pues es que me dicen que el ritmo, que si no sé qué, que si el segundo acto, que si el tercer acto, que si la curva del personaje, y empiezan a llenarte de reglas y de, sí me explico, y empiezan a llenarte de opiniones y de repente lo que ves ya no tiene nada que ver con lo que tú querías contar e inclusive no te gusta. Y entonces, pues cuando no te gusta lo que estás haciendo, pues se nota en lo que estás, o sea, en el Claro, resultado. claro, Es, claro. pues sí, no sé. Creo que para mí eso sería uno de los, a lo mejor hablando de los pocos consejos que podría dar, porque no sé si tengo yo la autoridad de dar consejos, pero sería eso, ¿no? O sea, es decir, mantente firme en eso que quieres decir. O sea, si ya tienes el principio muy detectado, te digo, en mi caso, o no sé, en el caso de cada quien, es una imagen y un mensaje, o sea, no permitas que te metan mano en eso. ¿Sí me explico? Porque le das la torre en tu trabajo. Sí, no, yo creo que tienes que eso lo aprendes con la experiencia, ¿no? Tienes que trabajar mucho y después intentar crear un sexto sentido, güey, que te diga, por ahí no va mi historia, por ahí sí va. O sea, es algo que tienes que tener, ¿no? Pero sí con mucho trabajo, ¿no? Y decir, ¿qué quiero contar? Y si lo que te están diciendo te gusta, ¿no? Que siempre es lo que te he dicho, güey, a mí me Sí. parece esto y esto, pero tú tienes la última palabra, ¿no? Porque en Uh-huh. realidad, te digo, a partir de esa experiencia que tuve de siete maestros, Uh-huh. yo dije, güey, sí, chido. Eso sí, tomé lo mejor de cada uno, lo que sí Uh-huh. me atraía, ¿no? Entonces, sí está canijo cuando se lo entregas a alguien y te da todo lo contrario y dices, güey, Sí, sí. esta no es mi peli, güey, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, Pero bueno, pues yo exactamente. creo que tienes que aprender a un sexto sentido que llamo yo de la historia
y decir, esto me gusta, esto no me gusta, y sobre todo creo que eh, no puedes tú cambiar una historia, tu historia, y después sale mal y digas, ah, fue por culpa de aquel cabrón, ¿no? O sea, tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, Ujú, asumir, bueno, esto me parece bien, esto no me gusta, esto sí me gusta, y esto me late o no me late, porque también es algo, el arte es algo que no se puede entender, que tú le pones una pintura, le pintas una raya y eso hace una raya que no debería de estar o lo que sea, y eso es lo que hace el cambio de la pintura, ¿no? Lo mismo en ujú, el guión, ¿no? ujú. Si hay unas reglas que se tienen que hacer, pero a veces el no llevar a cabo esas reglas es lo que hace diferente a la historia. Pero lo que yo siempre digo es Exacto. que sí, siempre tienes que conocer todas las reglas y ya Ujú, después las puedes romper, ¿no? Pero sí, ujú. no creo que todo sea necesariamente, tiene que ser igual, ¿no? Tú tienes que ponerle tu estilo, y si tu estilo es hacer algo que no es común, pues eso le va a Ujú. dar otra visión, otra mira, ¿no? Sí, que de hecho ahorita qué bueno que lo comentas, porque te digo, esa es otra cosa que te digo que sí, yo de pronto cuando me he atrevido a leer trabajos de otras personas que me piden algún consejo o así, te digo, siento que de pronto los esfuerzos están en donde no deben de estar y por eso les cuesta tanto trabajo como avanzar, porque Claro. empiezan a crear, a pensar que hacer una historia original, o sea, significa poner tu esfuerzo en que tu personaje nunca se haya visto, en que sea una historia que nunca se haya visto, o sea, y a mí me parece que más bien tienes que creerte que tu perspectiva, o sea, es decir, ya te da como autenticidad, o sea, ya tu manera de contar una historia, aunque a lo mejor se haya contado 100 veces, eso ya te da, digamos, cierto tipo de originalidad. O sea, porque te digo, de pronto es este esfuerzo de gente de, mm, voy a intentar comentarlo de la manera más breve Di nombres, di nombres. y nombres, de pronto me acuerdo hace muchos años de alguien que se me acercó con un guión y de pronto empezaba pues con esta escena de como de cine contemplativo, así, pero yo leí el argumento y en los primeros 5 minutos yo le decía, oye, pero esto qué, o sea, ¿qué tiene que ver con tu historia, no? Ujú. Y él me decía que tenía esta influencia del cine europeo y que y era de alguna manera él intentando ser el cineasta europeo que Nuevo, él admiraba tanto, diciendo es que en México no se ha hecho algo así, ¿sí me explico? claro. Y yo le decía es que te estás esforzando en donde no deberías de estarte esforzando. O sea, a lo mejor tu argumento no te puedo decir que no sea algo que ya se haya visto otras veces, porque básicamente todo el mundo, ya ves que te dicen solo hay cuántos son 7 tipos de historias o algo así. Hay que 60, no sé, pero hay varias. Bueno, Bueno, no sé, ah, lo que sea, te digo, es que no soy yo muy ni yo. este, pero te digo, pero más bien tu perspectiva, o sea, y yo le ponía, es como cualquier ejemplo, tú cuando vas a una fiesta y con tus 6 amigos, 5 amigos, y pasa algo de lo que todo el mundo se acuerda, alguien se cayó, alguien se puso borracho, si tú te juntas en una reunión, todos tienen una manera diferente de recordar ese asunto. Y Claro. siempre va a haber uno que es a lo mejor más simpático y el otro lo cuenta enojado. Y yo le decía, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar para entender por qué tu historia ya es original, porque es auténtica y más bien esfuérzate de alguna manera en que eso funcione. Ya luego le meterás tú las características del personaje, la locación, porque a lo mejor no se ha contado así en la sierra, en la ciudad, ¿sí me explico? Pero esos ya son otro tipo de elementos porque terminan desgastándose y al final pues viene como esta frustración de no puedo sacar mi historia adelante, ¿no? Claro, claro. Oye, pues hablemos de Milagro. ¿Ya ganamos en HBO? No, Fíjate ¿cómo? que no se han comunicado con nosotros, pero Muy mal, esperemos. muy mal, pero bueno, no perdamos las esperanzas. Bueno, en cuanto a Milagro, que ya es otra cosa, ya no era un corto, era una serie, no era un largo, era ya una serie. Si se puede, ¿no? Platicar cómo fue que surgió esa historia.
Sí, bueno, un milagro, podemos ahí pues, compartir que es un, es un piloto ahí que estuvimos trabajando tú y yo, pero obviamente el argumento original venía de una noticia, ¿no? Que me parecía como muy impactante, que hablaba sobre la tumba de Cristo, etcétera, y pues todo, pues no sé, todo este misterio que envolvía de pronto a la noticia, porque inclusive con estas fuentes, o sea, que tú veías, la BBC lo decía de una manera, el National Claro, Geographic claro. de otra manera, y tú dices, oye, pues es que aquí hay algo que parece que no todos te dicen de la misma manera o que no todos te quieren decir. Y de pronto ahí pues sí me quedé yo con la idea de desarrollar algo a partir de eso y pues de ahí más o Ajá. menos Pero salió. ahí sí fue por una noticia, ¿no? Sí, fíjate que en ese proceso fue diferente y particularmente yo creo que también tiene que ver con el hecho de que había la necesidad de hacerlo más largo, por eso decidí hacerlo serie, porque dije, bueno, es que esto no es una sola imagen, que sí hay unas fotografías como padrísimas del Claro. momento, etcétera, o sea, pero yo decía, híjole, aquí hay tanta tela de dónde cortar, que me parece que esto no es un corto, esto no es una película, si me explico esto, podría ser una serie que hable de todo lo que envuelve, pues ahora sí que te digo que al misterio alrededor de la tumba de Cristo. Y entonces ahí ya, a partir de esa historia, de esa noticia, tú empezaste como a qué pasará, qué personajes, o ya tenías tú, o sea, porque puede ser una noticia y otra noticia. Me ha tocado a mí que alguna noticia sobre algún asesinato lo trato de unir con otra noticia de un robo, por decir, ¿no? Entonces, uno las dos cosas y ya hago algo a partir de ahí. Con por ejemplo, los personajes del robo, meterlos a lo del asesinato, ¿no? Y así tratar de crear una historia. Lo demás tú lo inventaste ya que dijiste, quiero hablar sobre esto, pero necesito ciertos personajes, ¿no? Exactamente, te digo, o sea, necesitaba, pues, te digo, para el tipo de historia, pues ahí sí me fui muy como de escuelita, o sea, era una historia que tenía que ver con lo religioso, entonces necesitaba un sacerdote y luego si estoy Claro. hablando del misterio, pues necesitas un investigador y si me explico, y entonces de pronto te repito, entre esta historia que parece que se ha contado 100 veces, porque tú me podrías decir, oye, pues ya, inclusive a lo mejor películas muy parecidas, si me explico, sí, o sea, pero yo tengo que crear un conflicto entre esos personajes, si me explico, tengo que empezar en una locación, pero ya son cosas que le voy yo sumando a la historia, que te digo que no es a lo mejor en la línea totalmente original, pero sí puedo hacerla auténtica. Y te digo, y eso sí, pues, te digo, te liberas, es muchísimo más divertido hacerlo de esa manera. Claro, claro. Lo interesante es que lo que estás haciendo te divierta, ¿no? Te atraiga, porque eso es yo creo que es lo que más disfruto a la hora de escribir, ¿no? La creación y lo de inventar las historias, ¿no? Uh Y de -huh. sorprenderme a veces de las mismas historias, ¿no? Así Entonces, es. bueno, Luis Miguel, ¿qué te parece si ya casi vamos terminando, pero recomiéndanos un libro de guión, que el último que estés leyendo, Ajá. Bueno, este, ahorita estoy leyendo o uno para principiantes, o sea, ¿cuál fue tu primer libro de guión que dijiste, oh, creo que esto por ahí va el asunto? sí, mira, yo, libros que pueda recomendar a lo mejor rápido. Si es una cuestión de que quieres aprender primero formato y ese tipo de cosas, que es lo que cuesta mucho al principio, hay un libro, es How Not to Write a Screenplay a Screenplay de David, perdón, se me olvidó el nombre, pero si lo googlean así, les va a aparecer. Es un libro que recomienda mucho las escuelas en Estados Unidos y te digo, habla más que nada sobre el formato y es como súper claro, es así como ¿cómo le llaman ellos? For Dummies. O sea, Ujú. ese libro sirve bastante. ¿Cómo escribir un guión de cortos? Perdón, ¿Cómo no escribir un guión? cómo escribir un guión? En inglés, ¿Cómo nada. no escribir un guión? ¿Cómo ¿Cómo no? no? Ah, ok. Va. ¿Cómo no escribir un guión?
Ajá, ese me sirvió bastante, esa fue una recomendación ahí de un compañero. Ahorita estoy leyendo a John John Truby. Truby, ajá, de Anatomía del León. Ya, fíjate que ese lo empecé a leer porque ahí sí le buscan en YouTube, él como que sube videos y te da consejos. Tiene este video donde te habla él de los 22 pasos o consejos, no me acuerdo cómo lo llama él, como para alguien que esté escribiendo un guión. Es muy claro, me parece que eso le sirve muchísimo a toda la gente que quiere escribir guión. Están estos también, me sirve mucho en su momento lo de los 22 pasos, creo que era Pixar o algo Ok. así. También me sirvió bastante Sí, claro, ahí y, viene. sí, y la verdad el que creo que fue un gran consejo, que ese consejo me lo dio Michael Rowe, Yo creo que que fue Michael escrito, ha sido maestro de todos, ¿no? sí, De de todos. Antonella, tuyo, mío. Sas. Sí, ese fue muy chistoso, porque aparte me lo dio en un camioncito llegando a Oaxaca, al Festival de Oaxaca, y ahí yo tuve la suerte de que de pronto escuché que alguien que me dijo, ay, siéntate acá, hay lugar, y de repente dije, ay, pues ya la hice, ¿no? La oportunidad de ir platicando con él, y él me recomendó leer a la Josegri, que es el arte Claro. de la estructura dramática, que es simplemente, te digo, me parece que es la esencia de cómo contar una historia antes de que te brinques al rollo del guionismo, te digo, sin meterte tanto te digo, en estos pasos que a mí me parece que de pronto, como dices, sirve conocer las reglas, pero intentar meter tu proceso creativo a una caja, si me explico, No, con no. reglas, te digo, es horrible, o sea, hacerlo es horrible. Cada Y es muy... proyecto es diferente, güey. Cada Uh-huh, proyecto es diferente y sí, es complicado querer. Por eso es cuando habla, bueno, Sitfield dice, esto es un paradigma, o sea, el paradigma se puede mover, modificar, ¿no? No es una uh-huh, ley, ¿sabes? uh-huh, Entonces, eso es lo que yo también he hecho a la hora de la lectura de estos señores, ¿no? Que agarro a lo que a mí me sirve, ¿no? Pero no me uh-huh. pongo así como a relojito, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, la primer, ¿no? Lo que sí yo siempre he creído es, pues, estructurar tu historia en 3 actos, es todo, ¿no? Planteamiento, desarrollo y final, y ya, ¿no? Sí, y de pronto entender que lo hacemos de manera natural, con esto de que te hablaba de cuando tú vas a una fiesta y recuerdas o sea, algo que pasó, yo les digo, es que piensen que ya cuentas las historias de manera natural, es decir, cuando tú quieres platicar algo, no empiezas contándote, es como cuando cuentas un chiste, por decirlo, a lo mejor es más Claro, fácil claro. explicarlo así. No empiezas contándome el El final del chiste final, para luego contarme parte claro. del principio, no lo haces así. Y entonces te digo, yo sí daría el mismo consejo que tú, o sea, sí, léanlos, todo muy bien, pero no se hagan eso porque, te digo, porque se van a desgastar. Y no olviden, y es este asunto de no olvides tu idea. Defiende tu idea, a lo mejor la gente al principio te va a decir, No. estás loco. Yo siempre me gusta el ejemplo de poner película, la de Spike Jonze, la de Hair, con Ujú. Joaquin Phoenix, y porque yo les decía, imagínense cómo nació esa idea. O sea, si tú piensas en esa idea reducirla, es un cuate que dice, pues imagínate una película de alguien que se enamoró de Siri, ¿no? O Claro. sea, y Sí, a lo sí, mejor al claro. principio, o sea, el punto uno, el principio de esa idea era a lo mejor ridículo, ¿no? Pero me gusta a mí, yo es uno de los guiones que más me gustan en la vida, de cómo se desarrolló una idea que pudo haber sido un bodrio, cómo lo hizo o sea, como con esa maestría y te cuenta algo increíble a partir, te digo, pues de esto que no sé si a todo mundo le hizo, le pudo haber hecho clic al principio. Yo no sé cómo fue su pitch al principio, no sé cómo nació su idea al principio, pero me parece fascinante, señor. Y fíjate El que cuate. sí, es súper interesante eso que dices, güey. Ese es otro detonante de ideas, el hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si te enamoraras de Siri? ¿No? Ahí ya empiezas una historia, ¿no? Es como un Exacto. detonante para crear una idea, ¿no? ¿Qué pasaría si un simio gigante atacara Nueva York, ¿no? De ahí empiezan a surgir también las ideas, ¿no? Es una forma como también de empezar como a crear una historia, ¿no? Está interesante, ¿no? La pregunta, ¿qué pasaría? Y Es si, el qué pasaría, sí. Y ahora que estoy leyendo a Truby, de lo que más me ha gustado, dice, y le va sumando los y sí, o sea, es decir, a tu historia ya la tengo, es qué pasaría, pues yo creo que pasaría esto.
bueno, y si el personaje no estuviera en la selva y estuviera en la ciudad, y si además no fuera soltero, sino tuviera 3 hijos a los cuales tiene que proteger, y entonces le empiezas a sumar estos y empiezas a delinear de alguna manera tu personaje, ¿no? O sea, te digo, es verlo, no sé, o sea, piensas en Her, ¿no? Y no sé Sí, cómo lo hizo, y si se enamorara de Siri, no sé, pues ahora claro. sería de Exa, o no sé, tendrías un triángulo amoroso y tendrías la secuela de Her, no Sí, ahí sé. puedes ir, con el y sí, puedes ir tejiendo la trama, ¿no? ¿Qué Claro. pasaría si? Y sí, y sí. Bueno, pues por lo menos tenemos 3 detonantes de ideas, que el qué pasaría y el y sí, el Uh-huh. de asociación que te digo, Uh-huh. que, que hay aquí, que me pasó con Polvo Blanco, que dije, hay un desierto, que en el desierto esto y eso, y ahí nació la idea, y Uh-huh. a partir de una imagen también pueden hacer una idea, ¿no? Así es, así ¿No? es. Entonces, bueno, pues ya tenemos algo de con qué empezar a trabajar nuestras ideas y nuestras historias. Y ya por último, ¿recomiendas una peli mexicana? Les recomiendo una peli mexicana. Es ¿Los que, adioses? ¿eh? Otra que no sea Los adioses. No, no, digo, yo me atrevo de pronto a ver de todo. A mí Sí, a mí vi me hace parece poco, buena Los adioses. Está padre. vi hace poco El Haz de Oros, que es una película muy viejita, donde sale Humberto Zurita y ¿Neta? Alejandro Camacho. Sí, Ah, no, no, no. No la he y visto. andan a caballo y este Muy tipo como de, es que es un un western, western. sí, quería yo ver western mexicano, se me explicó, y de pronto leí que ese estaba muy bien hecho y la verdad a lo ¿Sí? mejor pues, les va a gustar, no, no sé, es una cuestión de gustos, a mí me entretuvo Ah, como bueno, pues está bien. Y fue para tu peli de las golondrinas, ¿no? exactamente, estaba explorando el género y El de género. pronto, sí, y de pronto di con esa película y pues ya no sé otras que les pueda recomendar cine mexicano, pues es que no Pues me mira, acuerdo de. Uh-huh. yo te recomiendo un western que se llama Tiempo de Morir, que es de Rimstein, que es muy bueno Ajá. también. Y con guión de, si no estoy mal, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, creo. ¿Sí? Pero es buenísimo ese también, un western. Ah, no, no, no es la de la enfermedad, cuando viene lo de la pandemia, es que hay No, no, una que no. escribió García Márquez que también me pareció muy entretenida, ¿eh? Ah, pero ese es el año de la peste, ¿no? El año de la peste, ese también la vi, no De tiene Casals. tanto Sí, está y la verdad, interesante, es muy sí, la buena. verdad. Sí, y también reencontré por ahí ese me gusta porque son historias cortas, se llama Historias Violentas, ¿Mexicana? es mexicana. Sale actor mexicano, José Carlos, se llama Ruiz, José Carlos. José Sí, Carlos Ruiz. sí, No, efectivamente. no la he visto, voy a verla. Es- Son puras historias cortas, esa la encuentran completita en YouTube, creo que está. ¿Y es también western? No, 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 Ah, no. ok. Ese te digo, eso me gusta porque son como recopilaciones de cortos y el ejercicio Ah, está sí, hay bastante, una, al final sale una con María Félix, ¿no? no me acuerdo cuál es la última. La Y a mí, última. La del yo me acordé de Perico, una ¿no historia te en un acuerdas? cine, no, que tienen en un cine, que los tienen Ah, ok. encerrados. Ah, no, esa no, Es, no, no es. Pero bueno, esa, uh-huh. yo te recomiendo de western, la mejor de todos los tiempos es la de Los Hermanos de Hierro, güey. Los Hermanos de Hierro. Esa Se es la voy a anotar. buenísima. La Y vas a voy a ver anotar. que movimientos de cámara tan fregón tiene. Y es de Gabaldón, creo, el que hizo las de Pedro Infante. Sí. No estoy mal. No me No, la acuerdo verdad bien no. el nombre del director, pero bueno, que me perdone el cine mexicano. Sí, ya empecé a dudar si es el As de Oros o el As de Copas. Bueno, la que les dije al Con principio es las, con Humberto Zurita y a Alejandro Camacho. Con eso. claro. Bueno, pues Luis Miguel, te agradezco mucho la charla, la plática. Aquí sacamos cosas muy interesantes y pues gracias. No sé qué quieras decir por último. No, pues nada, espero que hayamos dicho algo que de verdad ahí pueda aplicar a alguien y y te digo, y que les permita esto de seguir avanzando. He conocido gente muy talentosa, te digo, tanto
en mi andar por la publicidad y en mi andar por este poco tiempo por el cine, que te digo que de pronto cuando me piden consejos te digo, y siempre se atoran en lo mismo, y digo, no manches, si eres bueno, tienes una historia muy buena, solo defiende lo tuyo y te digo, y remarcar eso, no, o sea, no te lo tomes personal, te vas a raspar un rato, Claro, pero, claro. pero Todos hay que mantener. lloramos en el mundo de los guionistas, ¿no? Todos, Así es. siempre. Pero bueno, hay que aprender. Pues gracias, Luis Miguel, y un saludo y un abrazo. Gracias, Diti. Set, un Órale. abrazo.